Vamos ahora a trabajar lo que son los flujos de caja. Empezamos definiendo unos cuantos parámetros generales, como por ejemplo los días de trabajo operativos por mes. Asumiremos que son 30 días de trabajo operativos por año, que bueno, redondeando serían 360, el porcentaje de IGB vigente, el porcentaje del impuesto a la renta, dependiendo del régimen sobre el cual empezamos o partimos nuestro emprendimiento, y bueno, la tasa de descuento o rentabilidad exigida que se realizará posteriormente cuando veamos los indicadores financieros. Acá tenemos un compendio de los márgenes que vamos a explicar en breve en cuanto hagamos el estado de resultados y los indicadores de rentabilidad que se desarrollarán posteriormente. A ver, el primer paso para desarrollar los flujos de caja, el primero de ellos será el flujo de caja económico, es desarrollar un estado de resultados. Tener en cuenta que hay diversos métodos para hacer los estados de resultados. Nosotros vamos a hacer el que es conocido como el método directo, que se desarrolla partida por partida. Evidentemente el estado de resultados viene a ser la proyección o viene a usarse los presupuestos que anteriormente hemos trabajado. Y recordemos que estos presupuestos a su vez se alimentan de las estructuras de costos que hemos desarrollado también. Volviendo acá. Empezamos entonces, como todo estado de resultados, con los ingresos y luego seguimos con los costos, que propiamente vendrían a ser los costos de venta, los cuales por tema de un mejor manejo, un mejor entendimiento, estamos clasificando en costos variables y costos fijos, ¿no? Recordar que la estructura tradicional de un estado de resultados, es decir, el estado de resultados por el método de absorción, no implica que lo clasifiquemos los costos, o mejor dicho, los costos de ventas en fijos y variables. Esa es una cuestión que estamos haciendo para poder ver a mayor detalle eh, el desarrollo del flujo de caja, ¿no? Que va a ser en breve. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Simplemente acá, bueno, consideramos que la venta del producto desarrollado o servicio, si fuese el caso, podría ser al contado o al crédito, ¿no? Nosotros solamente estamos contemplando la opción que es al contado. ¿De dónde sale? Bueno, todo cálculo tiene su fórmula y a partir de ahí se puede ir descubriendo, ¿no? Vamos viendo brevemente. En el año 1 estamos hablando de ingresos y por defecto todos están trabajando al contado. No es otra cosa que la resta entre la venta del producto industrial con IGB menos el IGB. ¿Qué va a salir? Va a salir el valor de venta. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque recordemos que en el estado de resultados no se incluye cifras con IGB. No se incluye cifras con IGB. Luego, bueno, de la misma manera, nosotros vamos a considerar que va a ser igual para todos los años. Evidentemente. Acá ya se puede manejar. Con respecto a los costos, claro está, lo estamos obteniendo de, por ejemplo, ¿no? Para lo que es carcasa acero inoxidable, presupuesto de egresos C55, presupuesto de egresos C55. Aquí está. Recordemos que de nuestra explicación de los presupuestos, este monto que corresponde a carcasa acero inoxidable, año 1, bueno, ya evidentemente sale de eso, ¿no? O sea, es el monto del costo acumulado del año 1 en la compra de carcasa de acero inoxidable y sale específicamente de este presupuesto, ¿no? Presupuesto de costos variables, por eso en su momento en ese video se indicó que se hacía esta clasificación para poder hacer más rápido el estado de resultados proyectado. Carcasa de acero inoxidable, el consumo mensual hasta diciembre, y acá tenemos el total, ¿no? 463.800, recordemos que esto es sin IGB, todo esto es sin IGB, porque luego se le va a añadir el IGB para el flujo de caja y porque nuevamente los estados de resultados no tienen IGB, los componentes. Igual vas a hacer para todos los elementos, todos los otros costos, mejor dicho, y luego, bueno, también no jalas del año 1, del año 2 y así sucesivamente. Así sucesivamente. Para los costos fijos igual, ¿no? Agarramos uno de prueba, jefe de aseguramiento de calidad, presupuesto de egresos C65, C65, ahí está, ¿no? 132.000 que es el año 1, 132.000 que es el año 1 y así vas a jalar para todos los años. Así vas a jalar para todos los años. De tal manera que vas a tener el total de costos, que no es otra cosa que la suma de costos fijos y costos variables. La utilidad bruta va a ser
ingresos menos costos, que esto hace las veces de costos de ventas, costo de ventas, mejor dicho, ¿no? Ahí tienes tu utilidad bruta. Seguramente se preguntarán, ¿y esos porcentajes que están al costado? Bueno, es una suerte de análisis vertical de manera rápida. Recordemos dentro de lo que es el análisis de estados financieros, que es el análisis vertical, tomando en cuenta el 100% como el ingreso por ventas, todas las otras partidas, todos los otros costos, se van a representar como un porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Porcentaje de las ventas. El costo de ventas nos salió 2.004.000, que es un 65.6%. Digamos, las soldaduras de oxígeno nos salió un 3.3%. Ahora, eso es relevante, claro, eso es relevante para lo que es el control, el análisis de estados financieros, obviamente. Eso posiblemente lo veamos más adelante. Acá la utilidad bruta sale 34.38%. Eso también, este porcentaje, considera un indicador financiero, se llama margen bruto. Margen bruto, ¿no? Es 34.38% para el año 1, para el año 2, 37.01, para el año 3, tal cantidad y tal cantidad. De tal manera que aprovechando, acá tenemos a nivel de proyecto que este margen bruto promedio lo es con respecto a el margen bruto obtenido para todos los años, ¿no? Porque vamos a tener años con un mejor desempeño que otro. Cuando queremos hablar de manera global, lo promediamos, ¿no? A nivel promedio, el proyecto arroja un margen bruto de 39.3%, ¿no? Igual se van a explicar estos otros márgenes, porque continúa todavía el estado de resultados. Luego, como sabemos, siguen los gastos operativos, que no es otra cosa que gastos de administración y gastos de venta. Si jalamos de acá, hacemos el rastreo respectivo, acá, aquí está. Remuneración de personal administrativo contable, 279.000. Acá. Vamos acá. Ahí está. Es 279.420. La depreciación de equipos de oficina es 52.680. Y la suma de ambos, considerado gastos administrativos totales, es 332.100, que es precisamente esta cifra de acá. Y los gastos de venta, 440.400, que es lo mismo que está acá. De aquí extraemos... ¿Y esto cómo sale? También se explicó en su respectivo video que sale de los presupuestos de los gastos operativos, ¿no? Que tiene prácticamente el mismo tratamiento que los presupuestos de los costos. Y ambos costos y gastos son egresos, pero eso se llama presupuesto de egresos. Recordemos que acá también no se está trabajando con IGB. Y si fuese el caso que en estos presupuestos se estuvieran haciendo con IGB, de todas maneras recordemos que hay ciertas partidas que no son afectas al IGB, ya sean costos o gastos, como remuneraciones o depreciación, así que eso no lo vería afectado, ¿no? Si fuese el caso que decidiésemos trabajar acá los presupuestos con IGB. La utilidad operativa sabemos que es la utilidad bruta menos los gastos operativos. Igual, el tema porcentual, es normal que se reduzca, ojo, estamos viendo que se reducen los márgenes de utilidades, es totalmente normal, ¿no? Saludable hasta cierto punto. Los gastos financieros, ya, eso va a salir, hacemos el rastreo, ya se imaginan, del flujo de financiamiento. Esto ya se explicó también en un video. Los gastos por financiamiento en esencia vienen a ser los intereses, ¿no? Estamos considerando únicamente los intereses. De tal manera que esto ya se explicó en su momento cómo salía, ¿no? Y así para cada año. Así para cada año, ¿no? Se jala respectivamente. Luego sigue la utilidad antes de impuestos, que no es otra cosa que la utilidad operativa menos los gastos financieros, ¿sí? El impuesto a la renta, si es que hay utilidades, porque recuerden que si tenemos pérdidas, ¿qué utilidad va a haber? No va a haber ninguna, se toma con respecto al porcentaje de la tasa del impuesto a la renta, ¿no? De la misma manera lo harás para todos los años. Y te queda la utilidad neta, que es utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la renta. Claro, a lo mejor alguien dirá, pero no falta la participación de trabajadores. Bueno, algunas partidas no estamos considerándolo para simplificar. Además, recordar que si estamos trabajando a nivel de emprendimientos no va a ser necesario considerar ello, ¿no? Pero no hemos terminado todavía, hemos hecho el estado de resultados proyectado y ahora toca recién entrar a los flujos, que va a tener prácticamente la misma estructura.
Por esa parte no va a haber, no va a haber mayor inconveniente. Por esa parte no va a haber mayor inconveniente. Sin embargo, acá va a haber una diferencia clara. Los flujos incluyen, sí, incluyen IGB. Acá tenemos que hacer algunas cuantas precisiones. La estructura en esencia es la misma, no recalco ello, pero por ejemplo, el monto de los ingresos del año 1, y así va a ser para los otros años, es el monto registrado en el estado de resultados, aumentando el IGB, así para todos los años. En el caso de los costos también, agarremos uno, alambre de cobre. Agarramos el monto del alambre de cobre, costo del alambre de cobre en el año 1 del estado de resultados y le añadimos el IGB. Y así vamos a proceder con casi todas las partidas. ¿Por qué digo casi todas? Porque si se dan cuenta, acá están, bueno, acá están todas las partidas: carcasa, alambre, soldadura, operario, barniz y energía. Carcasa, alambre, soldadura, operario, barniz, energía. Un pequeño detalle: el operario de ensamblado, si nos damos cuenta, agrandamos un poquito, no se le añade IGB. ¿Por qué? Porque recuerden que remuneraciones, así sean variables o fijas, y depreciación o amortización, entendiendo como la depreciación de los intangibles, no son afectos al IGB. Por eso ahí no se le carga IGB, por más que sea un flujo de caja. Dicho sea de paso. Y el detalle que se va a recalcar acá: con los costos fijos pasa lo mismo. Bueno, si tenemos sueldos, va sin IGB, va sin IGB, va sin IGB. En el caso de un alquiler sí se le añade IGB, porque, bueno, entendemos que estamos alquilándole a una persona jurídica, no a una empresa. El monto y se le aumenta el IGB. Acá va a resaltar algo. Si nos fijamos en el estado de resultados, los costos fijos, ¿cuántos son? Son 5. Si nos fijamos en el flujo de caja, los costos fijos son 4. ¿Por qué? Está faltando uno, ¿nos olvidamos? No, no nos olvidamos, simplemente no va. ¿Cuál? La depreciación. La depreciación sí van en los estados de resultados, pero en los flujos de caja no van. No van, ni siquiera se les reduce nada, no van simplemente. Tener en cuenta ello. La utilidad bruta se calcula de la misma manera, ¿no? Ingresos menos costos. Los gastos administrativos, si se dan cuenta, para empezar, si hablamos de una remuneración, no le añadimos IGB. Pero, análogamente, me dirán, pero, a ver, arriba en gastos administrativos, ¿cuántos puso? Puso 2, remuneración y depreciación. Ah, la remuneración sí va, sin IGB. O sea, mejor dicho, no se afecta al IGB. La depreciación no. Gasto de ventas, como es gasto de publicidad y propaganda, sí va. Y por supuesto, se le aumenta el IGB. La utilidad operativa sale de restar la utilidad bruta menos gastos administrativos y gastos de venta. Con respecto al impuesto a la renta, ojo, no estamos jalando el valor que hemos calculado acá. ¿Por qué? A ver, repasemos un poquito. ¿Cómo sale este impuesto a la renta? De la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos, ¿cómo sale? Utilidad operativa menos gastos financieros, que ya revisamos. Sin embargo, cuando estamos por elaborar los flujos de caja, en lo que es hacer el flujo de operación, que es el flujo que estamos haciendo en primera instancia, no se ponen los gastos financieros. ¿Por qué? Porque van a ir abajo en su propio flujo, en el flujo de financiamiento. Entonces aquí tendríamos que simular, o colocar, mejor dicho, un impuesto a la renta calculado como si no hubiéramos tomado deuda. Por eso no podemos jalar directamente de acá, porque este sí contempla lo que es deuda. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Vamos acá abajo, en estos anexos, y tenemos impuesto a la renta sin deuda e impuesto a la renta con deuda. El impuesto a la renta sin deuda, volvemos acá, eso nos lleva al estado de resultados. Considerando que no hubiésemos tomado deuda, el impuesto a la renta se hubiera calculado sobre la utilidad operativa, antes de descontarle los intereses. Y eso, por supuesto, por la tasa impositiva del impuesto a la renta. El impuesto a la renta con deuda, obviamente, es el que va, bueno, lo calculamos acá de la misma forma, pero tiene que coincidir con el que calculamos en el estado de resultados, 66.592
Ahí está 66.592. ¿Cómo sale? De la misma manera que lo hicimos en el estado de resultados. La utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad operativa menos los gastos financieros por la tasa del impuesto a la renta. La diferencia es el famoso escudo tributario. La diferencia es el famoso escudo tributario, que va a colocarse en el flujo de financiamiento y va a corregir, vamos a decir así, corregir este exceso de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque si lo dejáramos acá y no lo corrigiésemos, estaríamos obrando erróneamente. Porque realmente, ¿cuánto estaríamos pagando por impuestos? 66.592, no 81.907. Se hace de esta manera para conservar la estructura, porque en flujo de operación no va los gastos financieros, pero no significa que no existan. Esto no hemos pagado. Entonces, para corregir ello, quitamos estas flechitas. Tenemos este 81.907. Luego se va a corregir con este escudo tributario 15.315. Hacemos acá una pequeña suma rápida. 15.315 y ahí está, 66.592, que es lo que realmente tendremos que pagar a la autoridad tributaria por impuesto a la renta. Entonces se comprueba, se mantiene todo. Ahora, otra cosa para cerrar esta parte del escudo tributario por impuesto a la renta. Así sale el escudo tributario, restando el impuesto a la renta sin deuda con deuda. Otra manera más práctica es una pequeña fórmula, bien sencilla. Los intereses multiplicado por la tasa impositiva del impuesto a la renta. Y como ven, sale lo mismo en todos los años. Otro punto importante, ya como terminando el flujo de operación, el IGB por pagar. Es muy importante trabajarlo desde el comienzo, ¿no? Nos acostumbramos a trabajar ese nivel. Ahora, ¿de dónde sale? Vamos acá abajo. Acá también hay un anexo. Recordar que hay un IGB por ventas. Que evidentemente sale multiplicando el monto sin ventas, perdón, las ventas sin IGB por la tasa del IGB. Así vas a hacer para todos los años. Luego vas a hacer el IGB de compras. Pero nos damos cuenta que no estamos partiendo del año 1, sino estamos partiendo del año 0, el año preoperativo, en donde evidentemente no hay ingresos, porque todo es gasto, compras, etc. ¿Qué toma en cuenta ahí? A ver, vamos a agarrar todas las compras afectas al IGB que se han hecho en el año 0, si es que se han hecho. Bueno, acá está en blanco porque no se han hecho las compras de estos ítems que estamos considerando. Acá sí estamos agarrando la inversión. Todos estos ítems. Ahora, C94 sobre 1 más C10, que recordemos que es el IGB. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque C94 es la inversión. Acá estamos asumiendo que la inversión ya tiene IGB, 800.000 incluye IGB. Y recuerden que para hallar el IGB tenemos que sacar el monto sin IGB. Por eso, entre 1 más 0.18, 18%, te va a salir el monto sin IGB. Ahora sí, todos están alineados y están sin IGB. Y a toda la suma le sacas el IGB, el 18%. ¿Sale de negativo? Claro, porque recordemos que el IGB por compras es a nuestro favor, el IGB por ventas es lo que tenemos que pagar al Estado. Pero en el año 0 no hay ventas, pero sí hay compras. La diferencia obviamente va a seguir igual. ¿Pero qué implica? No implica que la autoridad tributaria nos va a devolver dinero, sino sirve como un saldo a favor o también como un escudo por IGB. Miren, con respecto al año 1, de la misma manera, ¿no? Estamos considerando todos los montos que son afectos al IGB, únicamente afectos al IGB. Por ejemplo, operarios no son afectos al IGB, operarios, gerentes, jefes no es afecto al IGB, depreciación no es afecto al IGB, remuneración y depreciación no es afecto al IGB, gasto de ventas sí es afecto al IGB porque es un gasto de publicidad,
Ahora en año 1 no hay más inversiones, por eso está en blanco. Bueno, acá por defecto, para mantener la regularidad de las fórmulas, a la inversión le sacaríamos el IGB si es que incluye IGB, y a toda esa suma le sacamos el IGB. Lo mismo hará para todos los años. Pero incluso vamos a hacer esto. Ok, ahora miren, ¿cuánto le tengo que pagar al Estado? 549.000 en IGB. ¿Cuánto me va a descontar? 288.000. Debería pagarle 288.000, pero como yo tengo del periodo anterior un saldo a mi favor, se descuenta. Entonces yo tengo que pagar solamente dicho año 139.699, que es la cifra, si más no me equivoco, está acá. Ahí está, así se explica. Bueno, hasta acá se acabó el escudo, el saldo a mi favor, y acá opero de la misma manera, ¿no? Acá sí tengo que pagar de frente los 284.639 porque no hay ningún saldo a mi favor. Y así sucesivamente. Y entrando en la recta final de esta parte, el flujo de operación no va a ser otra cosa que la utilidad operativa menos los impuestos respectivos. El flujo de inversión, ya hablamos un poquito hace unos segundos. Asumimos una inversión de 800.000 incluido IGB y asumimos un capital de trabajo. Ojo, el capital de trabajo, siendo una provisión, no es afecta al IGB, por ende no se puede considerar como una compra, pues para hacerlo afecto al IGB, ¿no? Se coloca el monto tal cual. Bueno, el flujo de inversión obviamente es la suma de ambos. No hay inversiones en el resto de la vida útil del proyecto. ¿Sí? Tengan en cuenta ello. El flujo de caja económico, por fin, va a ser el flujo de operación. Sumándole, bueno, acá serían negativos, ¿no? Pues son inversiones, salidas de dinero. El flujo de inversión. Ahí tenemos el flujo de caja económico, también conocido como flujo de caja libre. El flujo de financiamiento, que no es otra cosa que alimentar o se alimenta del flujo, de esta pestaña flujo de financiamiento. ¿Cuánto nos prestamos? 200.000. 200.000. Servicio de deuda. Ojo, servicio de deuda no es solo los intereses, a veces hay una confusión ahí. Es la suma de amortización, intereses, el seguro. No, lo que viene es la cuota. 74.190.97, ahí está. Redondeando. Lo mismo para todos los años. Esto también ya lo dijimos. Vas a añadir el escudo tributario. Esto, el ingreso, me dirán, pero es un préstamo, no merece una salida de dinero, claro, pero cuando uno desembolsa, recibe el dinero. Y acá ya empiezan las salidas de dinero cuando afronta el servicio a la deuda. El escudo tributario, ya lo explicamos, es un monto a mi favor para poder descontar y corregir el exceso del impuesto a la renta. Flujo de financiamiento, bueno, ¿no? Acá sumamos las cifras respectivas. Flujo de caja financiero, que no es otra cosa que tu flujo de caja económico con el flujo de financiamiento. Ese es el flujo de caja financiero, también conocido como flujo de caja patrimonial o flujo de caja para el accionista. ¿Qué implica? Implica que de una inversión de 910.000, al prestarme 200.000 del banco, 710.000 tiene que ser con capital propio. Y con eso terminamos los flujos.